Ya, entonces ahora nos toca que ver este de acá. Entonces aquí nosotros tenemos las siguientes fases. Tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3. Y resulta que aquí tenemos un rectángulo, aquí tengo otro rectángulo y aquí tengo otro rectángulo. En la fase 1, que sería esta de acá, se puede apreciar que tengo un cuadrado, tengo otro cuadrado y tengo otro cuadrado. Es decir, tengo 3 cuadrados. Y de alto tendría 2 cuadrados. Entonces al final yo tendría 6 cuadrados acá. Porque serían 3 de base y 2 de alto. 2 de alto y 3 en la base. 3 en la base y 2 de alto. Siguiendo esa secuencia, en la fase 2 tendría 1, 2, 3, 4, 5. 5 de base y 3 de alto. Y siguiendo la misma secuencia, acá tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de base. Y de alto son 1, 2, 3, 4. 4 de alto. Entonces, para saber que acá son 6, lo que se hace es multiplicar la base por el alto y yo sé la cantidad de cuadrados, que serían 6. Lo mismo acá, serían 15. Y lo mismo acá, que serían 28. No sé si alguien tiene alguna pregunta o no. ¿No hay preguntas? No, profe. Ya. Si sigo con la misma secuencia, pero por ejemplo yo creo otra fase superior que puede ser la fase 4, si desde la fase 1 a la fase 2 he aumentado en 2 cuadrados la base, desde la fase 2 a la fase 3 he aumentado también en 2 cuadrados la base. Acá podría aumentar nuevamente en 2 cuadrados la base. Y tendría, serían 7, 8, 9. Serían 9. Y de alto me doy cuenta que aumenta en 1. Por ejemplo, 2, 3, 4 está aumentando en 1. Estas serían 5. Entonces, si yo multiplico el 5 por el 9, eso serían 45. Entonces, la idea es poder generar una regularidad para la base y para la altura. Para poder sacar una regularidad para lo que es, en este caso, la cantidad de cuadraditos. Porque la lógica que hemos ocupado es que hemos multiplicado la base por la altura y sacamos el número de cuadrados. Entonces, si yo multiplico la base por altura, donde la base es una expresión y la altura es otra expresión, la expresión resultante sería la fórmula para calcular el número de cuadrados. Como la base está aumentando en 2, yo podría decir que la base serían 2n. Borré todo. Ya tenía por el otro lado ya. Pero la base serían 2n. 2n. Pero tiene que dar 3. Entonces, si yo reemplazo el 1 en la n, daría 2. Y tiene que dar 3. Entonces, debo sumar 1. En cambio, la altura tiene un aumento de 1. Entonces, sería n
Pero si yo reemplazo el 1 en la n, daría 1. Tiene que dar 2. Entonces debo agregarle 1 también. Entonces, si yo calculo el área de esto, me va a dar la cantidad de cuadrados que poseo. Entonces, esto sería 2n más 1. Y acá sería n más 1. Entonces sería 2n por n, esto es 2n cuadrado. 2n por 1, eso es 2n. Recuerden que en una multiplicación de un polinomio por un polinomio se multiplica término a término. Después sería 1 por n, eso es un n. Y 1 por 1, eso es 1. Acá sería 2n cuadrado. Acá serían 2n más n, son 3n. Y más 1. Esta es la fórmula que he encontrado, donde el A sería el área de la figura y nos dice la cantidad de cuadrados que tenía la figura. Y n sería el número de la fase cualquiera, o sea, cualquier fase está representado con la letra n. Es decir, yo puedo reemplazar en la n cualquier número y me va a dar el número de la fase. Esa es la idea. Porque para obtener la fase 24 no creo que sea tan fácil si yo vaya sumando, en este caso, de 2 cuadrados a la base y de 1 cuadrado a la altura. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profesor, Dígame. ¿podría por favor repetir el ejercicio? ¿Cómo? ¿Podría por favor repetir el ejercicio? ¿Repetir la resolución? Sí. Ya. Yo en la fase 1 tengo 6 cuadraditos. En la fase 2 tendría 15 cuadraditos. Y en la fase 3 tendría 28 cuadraditos. ¿Por qué? Porque en este caso no me conviene contabilizar, por ejemplo, S más S más S más S más S más S. No, como es un rectángulo, me conviene saber cuántos tengo en la base y cuántos tengo en la altura. Y si multiplico base por altura, daría la cantidad de cuadrados, ¿no? ¿Se comprende eso? Sí. Bien. Entonces, acá en la base voy a tener 3 y en la altura voy a tener 2. En la base voy a tener 5 y en la altura voy a tener 3. En la base voy a tener 7 y en la altura voy a tener 4. Entonces, la cantidad que va hacia la altura va aumentando en 1. Y en cambio, en la base va aumentando en 2, ¿no? A medida que voy avanzando una fase, acá aumento 1 en la altura y acá aumento en 2 la base, ¿no? Sí. Entonces, la siguiente fase, si acá yo tengo 7, en la base tendría 7, 8, 9, ¿no es cierto? 9. Y en la altura tendría 5, que serían 45. Cuadraditos tendría la siguiente fase. La siguiente tendría 66, perdón, tendría 11 y acá tendría 6. Daría 66, por eso dije 66, estaba pensando en la respuesta. Y así sucesivamente. Entonces yo debo multiplicar la base por la altura, pero la idea es que la base sea una expresión y la altura sea otra expresión, que esté en términos de n, para así yo poder formular una expresión que me permita calcular la cantidad de cuadraditos dependiendo en este caso de n. Si n yo lo modifico, se va a modificar la cantidad total de cuadraditos. Entonces el n quiere decir que es para cualquier fase, porque sería una variable. Yo la voy cambiando de acuerdo a la fase que quiera saber cuántos cuadrados tengo.
No sé si se entiende. El concepto de saber la cantidad se multiplica la base por la altura. Sí, profe, sí, Ya. entiendo. Pero la base, yo puedo generar una regularidad para la base. ¿Ya? Entonces la regularidad es lineal porque va aumentando de forma constante. De 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, aumenta en un número constante que es el 2. Lo mismo para la altura, también aumenta un número constante que es el 1, ¿no? ¿Ya? Sí, Entonces, el número que aumenta constante en los ejercicios anteriores, de la clase anterior, nosotros dijimos que era el que se multiplicaba con la n. Por ejemplo, si acá aumenta en 2, serían 2n. Y ese 2n le vamos a sumar la cantidad que debiese tener una fase anterior a la 1, que sería una fase 0. Si la fase 1 tengo 3, y yo sé que de la 3 de la fase 1 a la fase 2 aumenté en 2, es decir, de 3 a 5 aumenté en 2, ¿cuánto tendría en una fase anterior que sería la 0? 1. La respuesta es 1. Entonces por eso que acá se coloca 1. Lo mismo para acá para arriba. Para arriba en este caso va aumentando en 1, ¿no? Entonces sería un n. Entonces si la fase 1 tiene 2 y la fase 2 tiene 3, entonces una fase anterior debiese estar disminuida en 1. Entonces el 2, si yo le resto 1, sería 1. Eso tendría una fase 0, tendría 1 acá. Entonces le agrego más 1. Entonces veamos si cuadra esto. Por ejemplo, si yo digo, pero esta representación que tengo acá es la fase 3. ¿Qué números debo tener en la base? 7. ¿Qué números debo tener en la altura? 4. Entonces, ¿cómo obtengo eso? El 3 lo reemplazo en la n. Si el 3 lo reemplazo en la n, sería 2 por 3 más 1, lo cual es 7, ¿no? El 3 lo reemplazo en la n, serían 3 más 1, lo cual es 4. Y por ejemplo, si yo voy a una fase 4, que esta tiene 45, que es 9 y 5, serían 2 por 4 son 8, más 1 son 9. Y acá serían 4 más 1, que son 5. Si multiplico 9 por 5, darían los 45, ¿no? Cuadra, ¿no? Pero esto me permite calcular cualquier fase. Ahora, ¿cómo yo sacaba esa cantidad de cuadros? En todos los casos yo multiplicaba la base por la altura, entonces acá yo lo que voy a hacer es multiplicar la base por la altura. La base por la altura. Entonces, bajo ese contexto, acá tendría una multiplicación yo de dos polinomios, que esto es álgebra. Dice que S se multiplica con S, S se multiplica con S, S con S y S con S. Término a término, ¿no? ¿Habían escuchado alguna vez en su vida o nunca? Sí. Ya. Entonces se multiplica el 2n por el n, eso daría 2n elevado a 2, porque 2 por 1 son 2 y n por n es n cuadrado. 2n por 1 son 2n, 1 por n es n, y 1 por 1 es 1, ¿no? Acá serían 2n cuadrado, serían 2n más n son 3n, más 1. Ahí me quedaría la expresión que representa la cantidad. Ya, entonces el problema acá está resuelto de esa forma, a través, yo lo veo a través de la geometría que se forma en la figura, ¿no? Así yo encontré la expresión, a través de la geometría. Pero resulta que todos estos problemas son de sucesiones.
Y si yo lo veo como una sucesión, con la fórmula de una sucesión cuadrática, porque esto es una sucesión cuadrática, el problema se hace de una forma mecánica. Entonces se hace de una forma bastante sencilla. Solamente yo tengo que saber cuáles son las fórmulas, ¿no? Y a qué tengo que igualar las fórmulas para llegar a la expresión finalmente, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de, por ejemplo, que si yo completo esta tabla, una sucesión cuadrática tiene una cierta forma de escribirla, que la voy a escribir luego, ¿ya? Pero esa fórmula necesita el valor de A, de B y de C. ¿Cómo yo llego al valor de A, de B y de C? Lo obtengo, sí, lo obtengo, como he dicho, con esta y con esta. Es decir, estas se van a igualar a un cierto número y van a quedar tres ecuaciones. Con esas tres ecuaciones yo obtengo el valor de A, de B y de C. Después vamos a ver a qué se iguala. Entonces, por ejemplo, acá tengo la figura 1, la figura 2, y la figura 3 y la figura 4. Voy a anotar la figura 4 para que se den cuenta que la diferencia de la diferencia, esto que le coloqué en DD, es la diferencia de la diferencia, es constante. Porque en una progresión cuadrática, la diferencia de la diferencia es cuadrática, ¿no es cierto? Al sumar, al realizar esta sucesión de números. Entonces, acá yo tendría A más B más C. Entonces, acá yo voy a anotar la cantidad, es decir, la cantidad de elementos que tiene la fase 1. Entonces, por ejemplo, la fase 1 tiene, como dijimos antes, tenía 6. Pues si recuerdan, la otra tenía 15 y la otra tenía 28. Y recuerde que hemos dicho también que la otra tenía 45, que era 9 por, no recuerdo, era 9 por 5, ¿no? La diferencia es restar los elementos que tiene la fase 1 con la fase 2. Ahí saco una diferencia. Es decir, restar los elementos que tiene la fase 2, que son 15, con la fase 1, con la anterior. Ahí daría ¿cuánto? 6, 15. Ya, serían 15 menos 6. ¿Cuánto es eso? 15 menos 6. ¿Eso es 9? ¿O no? Me imagino, pues le vamos a colocar 9. Después yo debo sacar la diferencia entre la segunda y la tercera fase. Es decir, la cantidad de elementos que tiene la segunda fase y la cantidad de elementos que tiene la tercera fase. Y ahí serían 13, ¿o no? Finalmente, en esta tabla, yo voy a sacar la diferencia de los elementos que tiene la cuarta fase y la tercera fase. Y acá serían 17, creo, ¿no? Entonces, lo que sucede acá es lo siguiente. Es que la diferencia no es constante. Cuando digo que sea constante, es que el número es el mismo. Por ejemplo, para que sea constante tendría que ser 9, 9, 9. No se repite. Entonces, debo sacar la segunda diferencia. Entonces, la diferencia de la diferencia entre 9 y 13. Y eso es 4, ¿no?
Y después, la diferencia de la diferencia entre 13 y 17. Y eso también es 4. Entonces acá he logrado yo que esto sea constante. Que sería 4 y 4. Esto es constante. ¿Pregunta? ¿O no hay preguntas? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, cada una de las ecuaciones que están ahí arriba, yo las tengo que igualar con la primera cantidad de cada una de las columnas. Es decir, el A más B más C, que sería esta cantidad que está ahí, esa, yo la debo igualar con la primera cantidad que está aquí, que es 6. Acá lo mismo. Esa es la ecuación, o en este caso es la parte de la ecuación de la diferencia. Entonces el 3A más B, que es esto, yo lo igualo con la primera cantidad de la diferencia. Mientras que el 2A que tengo acá, ese de ahí, yo lo igualo con la diferencia de la diferencia. Acá yo no voy a decir que lo igualo con la primera cantidad de la diferencia de la diferencia. Eso da lo mismo porque la diferencia de la diferencia es constante, es el mismo número. Que sería el 4. ¿Se entiende? Me imagino que sí, pues, ¿no? Bueno, ¿me escucho? Profe, a mí se me escucha cortado. Ya, ¿y el resto cómo se lo escucha? Profe. Mal. Profe, Dígame. la siguiente línea acá. Yo puedo tener mala yo también, pues. No sé si seré yo, soy son alguno de ustedes. Profe, yo lo he escuchado bien en todo momento. ¿Usted me ha escuchado bien en todos los momentos? Ya, Profe, esa cosa de Teams. Igual, profe. Igual lo he escuchado bien, profe. ya. También puede ser el tiempo, ¿no es cierto? Ya. Estamos bien. Por ejemplo, yo estoy escuchando más bien esa satura de la nada. Ya. No hay, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama cuando tienen desfase? Ustedes que son más de video últimamente, de video en YouTube, de video en Twitch, de video en todas estas plataformas que hay en vivo hoy en día. Cuando se escucha, por ejemplo, la imagen va desfasada con el audio si tiene un nombre. Es lo mismo que tiene latencia, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre que tiene. El delay, profe. Delay, eso, delay. Ya, me parece que en el turbo era algo así. Que en el turbo también tiene el mismo concepto, ¿no? Ustedes que son de automotriz. Turbolag. El lag, eso, el lag. Es como algo parecido también, pues cuando está en baja, ¿o no? Ya. Ya, pero aquí yo, esta ecuación, que esa es la primera, esa siempre se iguala con la primera cantidad, en este caso, que es la cantidad de la fase 1. Y el 3A más B, usted lo iguala con el primer número, es decir, la primera diferencia. Y el 2A lo iguala con la diferencia de la diferencia. ¿Ya? Que esta es constante, ¿o no? Entonces, si yo sigo esos patrones, eso lo igualo con 6. Esto, que es el 3A más B, lo igualo con 9.
Y este, que es el 2A, lo igualo con 4. ¿Ya? Ahora, mi cantidad va a ser AN cuadrado más BN más C, ¿no es cierto? Y recordemos que esta va a ser una sucesión de números, ¿no es cierto? Un número tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Por ejemplo, aquí es el 6, después el 15, el 28, el 45. Así van. Entonces, por eso que debo encontrar el valor de A. Debo encontrar el valor de A y ese lo encuentro con esta ecuación. Debo encontrar el valor de B y este lo encuentro con esta ecuación. Debo encontrar el valor de C y este lo encuentro con esta ecuación. Perdón, no quiero ver. Ando puro vendiéndola. Me equivoqué. Ya. Debo encontrar el valor de A. ¿Ya? Ahí estaría. Pero A no lo encuentro con esta ecuación, pues, ¿no? Es decir, primero voy a encontrar A. Debo encontrar también el valor de B, que es este. Ahí me habían volado. Y el B lo tengo ahí, ¿no es cierto? Pero también lo tengo acá. Entonces el B lo voy a encontrar con esa ecuación, con la segunda. ¿Por qué? Porque la primera me dio el valor de A. Entonces el valor de A lo reemplazo en la segunda y ahí encuentro el valor de B. Y finalmente el valor de C, ese de ahí, yo lo encuentro con la tercera ecuación, es decir, con esta. Ahí encuentro el valor de C yo. Con esa, eso sí. Entonces primero hay que calcular el valor de A. Entonces aquí yo calculo el valor de A. Entonces aquí yo tengo 2A igual a 4. Resulta que el 2 pasaría dividiendo el 4. Porque está multiplicando. Entonces sería 4 dividido en 2, que es 2, ¿no? Cálculo del valor de B. Hemos dicho que el valor de B yo lo calculaba con la ecuación del medio, porque se entiende que a esta altura yo ya tengo el valor de A. Voy a colocar el tilde y no acá. Ah, me lo coloco al otro lado. Ya. Entonces aquí yo copio esto. Y resulta que aquí donde está el A, yo reemplazo lo que vale A, que vale 2. Resulta que 3 por 2 eso es 6. Es decir, yo cuando resuelva el 3 por el 2, eso sería 6. Y resulta que ahora debo despejar el B en esta ecuación, que esta es una ecuación de primer grado. ¿Saben bien resolver esta ecuación ustedes o no? ¿O no? Hay que hacer un número de valor, ¿no, profe? Sí, pasaría restando, ¿no?
Ya. Pasaría restando el 6, ¿no? El 6 pasaría restando al 9, ¿no? Ya. Ahora, no sé si recuerdan a ustedes cómo se trabajaba una ecuación de primer grado. Por lo menos la básica, ¿recuerdan cómo se lo explicaron o no? ¿No? Bueno, a mí me lo explicaron de una forma mecánica, pero generalmente los libros de básica, cuando enseñan lo que es una ecuación de primer grado, dicen que hay que agregar una cantidad a ambos lados de la igualdad. En este caso yo tendría que agregar menos 6 a ambos lados para eliminar el 6 que está al lado de la b. Y ahí quedaría despejada la b, ¿no? Pero generalmente nosotros nunca hacemos eso, que es un procedimiento muy largo. Lo que hacemos es que si el 6 está multiplicando a la b, pasaría restando al 9, que haría 9 menos 6. A mí lo que me dijeron en su momento, yo vi cuadernos, en este caso cuando iba en octavo, decían que la letra de la ecuación quedaba siempre a mi izquierda y los números a mi derecha, ¿no? Como era un procedimiento extremadamente mecánico, se enseñaba así. Entonces, siguiendo eso, quiere decir que ese 6 debo pasarlo a mi derecha. Y va a pasar con signo cambiado. Si está sumando, pasaría restando, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer ahora. También me dijeron que el más de la b no es necesario notarlo, entonces lo puedo borrar. Entonces ahora yo obtengo el valor de b. Y el b sería 9 menos 6, que es 3. Entonces tendría el valor de b y tendría el valor de a. Entonces ahora yo realizo el cálculo del valor de c. Entonces c se obtiene con la de arriba. Entonces, yo sé que el a vale 2, entonces acá en el a coloco el 2. Yo sé que b vale 3, acá coloco el 3. Y calculo lo que es c. Entonces, siguiendo la misma secuencia que realizamos acá arriba, acá también tengo una ecuación lineal, una de primer grado. Entonces el 2 pasaría restando. Igual. Y este también pasaría restando, ¿no es cierto? Pero valdría 1. 1 valdría entonces ya. Gracias. Y ahí tendría el valor de c. Entonces ahora yo tengo el valor de a, de b y de c. Puedo reemplazar todo esto en esta ecuación. Que es la fórmula. ¿Ya? Entonces aquí reemplazo el valor de a, que es 2. Acá reemplazo el valor de b, que es 3. Ah, pero no lo voy a hacer así. Voy a copiarla abajo para que quede, ¿no es cierto? Ahí sí. Y ahora sí, aquí reemplazo el valor de 2. Aquí el valor de 3. Y acá el valor de 1, que es el valor de c. Entonces acá quedaría esta fórmula. Y esta sería la fórmula que me permite calcular el número de cuadraditos para cualquier fase. Este sería el número cuadrado que tiene la fase n, que sería la segunda pregunta. Ahora, si se dan cuenta, es la misma fórmula que llegamos en el caso anterior. Probablemente el caso anterior sea un poco más corto, pero yo debo generar el análisis correspondiente. Debo pensar en eso que pensé ahí yo. Yo pensé en eso en su momento y me dio esa misma ecuación. Pero primero tengo que hacer el esfuerzo de pensar eso, generar ese análisis, generar esa estructura para poder yo llegar a esa expresión que tengo ahora acá. Acá no. Acá lo único que tengo que contar es contarnos. 6, 15, 28, 25. Saco las diferencias y después las diferencias de las diferencias.
la primera cantidad lo igualo con A más B más C, la primera cantidad de la diferencia con 3A más B, y la diferencia de la diferencia lo igualo con 2A. Y encuentro el valor de A, de B y de C y lo reemplazo acá. Y eso es todo. Entonces, como sería así de sencillo esto, simplemente ahora puedo responder cualquier cosa. Entonces, acá, ¿qué es lo que se pregunta? Se pregunta ¿para qué fase? 24. Entonces acá yo voy a tener el cálculo de la cantidad de cuadros para la figura 24. Entonces la figura 24, el n es 24. Y yo quiero calcular la cantidad de cuadros que tiene la figura 24. Entonces aquí en la n yo reemplazo el 24. Aquí me equivoqué. Entonces el 24, ahí. Entonces, yo aquí en la calculadora coloco el 2 por el 24 y eso lo elevo a 2, más el 3 por el 24 y eso le sumo 1. Daría 1225. Entonces todo esto de acá es equivalente a 1225. Esto sería la cantidad de cuadros. Y la otra es la fase n. Entonces la cantidad de cuadros en la fase n, eso ya lo tenemos. Sería esto, perdón, esto. Esa es la fase n. No sé si tiene alguna pregunta o no hay preguntas. ¿Cuál viene después? Ese mismo. ¿No hay preguntas, chicos? Todo claro, profe. Todo claro. Ya, los voy a dejar por unos 5 minutitos. A ver caso alguno se atreve a realizar este que está acá. ¿Se ve ahí o no? La fase 1 tiene 1, la 2 tiene 3, la 3 tiene 6 y la 4 tiene 10, parece, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede hacerlo de la misma forma, si igual tengo la tabla acá. Puede hacerlo con la tabla igual como el de arriba. Y sería de la misma forma, ¿no? No sé qué opinan. No sé si alguien quiere aventurarse a tratar de resolverlo. Ya, no sé cómo les fue. ¿Alguien lo hizo ya o no? ¿O no pudieron? Yo lo hice, pero no sé si está bien. ¿Cuánto le dio Yo la... también lo hice. ¿Llegó a la ecuación? Sí, pero no sé si está bien. ¿Pero qué ecuación le dio? A mí me dio un medio n cuadrado más un medio n. Sí, está bien, esa es. Ay, Mismo. Ya, mire. Si yo lo hago a través de la geometría, por ejemplo, tomo la fase 2, tomo la fase 3 y tomo la fase 4 y yo no sé la fórmula de la regularidad cuadrática, no sé nada de eso, pero sí me doy cuenta que estos son cuadrados. Entonces yo acá puedo deducir que esto sería 2 por 2, que es 4, ¿no?
Acá puedo deducir que esto es 3 por 3 es 9. Y acá puedo decir que esto es 16. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá yo no puedo realmente no es 4, porque realmente sobra algo. Entonces lo otro que podría decir yo que a lo mejor podría ser la mitad, lo que tampoco es eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo que es la mitad de 4 es 2? Entonces yo podría decir que sí o sí la mitad del cuadrado de la fase corresponde a una parte de la cantidad total, ¿no? Por ejemplo, corresponde acá a 2. Estaba escribiendo a 2. Pero debo sumarle algo más. Acá, la cantidad que tengo acá tendría 1, 2, 3, más esa mitad con esa mitad, completo 4, y me sobra una mitad, serían 4 y medio. ¿Sí o no? Pero sobra algo. Acá la mitad 16 es 8. ¿No es cierto? Veamos si tengo 8 aquí. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mitad y mitad serían 7. Mitad y mitad serían 8. Tengo 8. Pero resulta que están sobrando estas partes de acá. Entonces ahora vamos a anotar lo que sobra en cada uno de los casos. Entonces acá, por ejemplo, está sobrando mitad más mitad sería 1, mitad más mitad serían 2. Están sobrando 2. ¿Ya? Entonces aquí realmente tengo 8 más 2 y 8 más 2 son 10. Pues recuerden que aquí tenía 10 cuadraditos. Acá me sobra mitad y mitad. Sería 1 más otra mitad sería 1.5. Sobra 1.5. Y acá sobra mitad y mitad. Y mitad es 1. Entonces sobra 1. Entonces ahora yo puedo decir que 2 más 1 son 3, y realmente son 3. Que 4,5, 4.5 más 1,5, 1.5 serían 6. Tengo 6. Y acá 8 más 2 son 10 y realmente tengo 10. Ya, pero ¿qué pasa? Recordemos que tanto el 2, el 4,5 y el 8 son la mitad en este caso, del cuadrado perfecto. Porque yo acuérdense que el cuadrado perfecto de la figura geométrica la dividí en 2, ¿no? Entonces yo podría decir que n cuadrado dividido en 2 me va a dar 2, al reemplazar el 2 acá, me va a dar 4.5 al reemplazar el 3 acá, me va a dar 8 al reemplazar el 4 acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que sobra 1, sobra 1.5 y sobra 2. Entonces resulta que este 1 es la mitad de la fase 1. Este 1.5 es la mitad de la fase 3. Y este 2 es la mitad de la fase 4. Entonces acá sería n partido en 2, ¿no? Entonces esta es la ecuación que llegaron ustedes, ¿no? Que es lo mismo que un medio n cuadrado más un medio n, es lo mismo. Ya. A esa expresión yo puedo llegar por la forma geométrica que tiene el problema. ¿Ya? Es decir, pensando, analizando, viendo cómo es la figura. ¿No es cierto? Viendo cómo es la figura. Pero probablemente sea más fácil utilizando la fórmula, ¿no? Pero el problema es que es un poco más largo a veces. Pero creo yo que es más fácil, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Acá tengo la 1, la 2, la 3 y la 4. Ya, la 1 serían 1, la 2 serían 3, la 3 serían 6 y la 4 son 10.
La diferencia serían 2, serían 3, serían 4, ¿no? Y la diferencia es 1. Entonces lo que hacemos es que esto yo lo igualo con 1. Profe, Digan ¿a qué se refiere con la diferencia de la diferencia? que estas son las diferencias, ¿ya? Entonces, Sí, de cada figura la diferencia de cantidad. la diferencia de cantidad. A esas diferencias yo le saco una segunda diferencia. Por ejemplo, las diferencias son 2, 3 y 4. Entonces a estos números yo le saco una diferencia. Primero veo la diferencia entre 2 y 3, que es 1, ¿no? Entre 3 y 2, que es La 1. diferencia entre 3 y 4 es 1. Sí, entre 3 y 4 es 1 y entre 2 y 3 es 1, ¿no? Ok. Y esa le llamo yo la diferencia de la diferencia. Y si la diferencia de la diferencia es constante, es cuadrática. Ya sabemos que es cuadrática, porque la fórmula que me dio es una cuadrática, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, el A más B más C se iguala con la primera cantidad, es decir, la cantidad que tiene la fase 1. El 3A más B se iguala con la primera diferencia, es decir, la primera diferencia que hay entre la fase 1 y la fase 2, ¿no? Que es 2, ¿no? ¿Sí o no? Y el 2A yo lo igualo con la diferencia de la diferencia, que es 1. ¿Correcto? Ya, entonces acá yo debo calcular el valor de A, de B y de C. Pasa dividiendo y trabajaría con esta ecuación. No sé qué me pasó con eso, porque quedó así. Ya, y en esta yo reemplazo un medio en la A. Reemplazaría un medio ahí. No me quedo. Que no me equivoco, una ecuación eso. No sé por qué perdió la forma de la ecuación. Serían 3A más B. Y ahí esto es igual a 2. Entonces lo copiamos. Reemplazo un medio ahí. Y resuelvo. Aquí tengo 3 veces un medio. Serían 3 medios. 3 medios. Resulta que 3 medios pasa restando al 2. Entonces, si al 2 le quito 3 medios, recuerde que ese 2 se puede escribir como 4 medios, ¿no? Entonces, como se puede escribir como 3 medios, perdón, como se puede escribir como 4 medios, yo puedo ahora restar porque tiene el mismo denominador. Entonces B es un medio. Y me faltaría el C. El C tendría que ser 0, pues según la ecuación que obtuvimos. Entonces se reemplaza un medio en la A. Y un medio en la B. Entonces aquí resulta que un medio más un medio
Yo tengo un medio más un medio. Esto es 1, ¿no? Un entero. O sea, si tengo, por ejemplo, la mitad de una manzana más la mitad de la misma manzana, completaría la manzana. Sería la forma geométrica. Como tiene el mismo denominador, se conserva el denominador que es 2 y se suma 1 más 1 son 2. 2 sobre 2, 1, ¿no es cierto? Dígame. Sí, sería 1, porque si lo resolviéramos sería 0.5 más 0.5 sería 1. Sí, sí. O lo que decía, pues al sumar fracción se conserva el denominador que es el 2 y se suma 1 más 1 que son 2. 2 sobre 2, al simplificarlo daría 1, ¿no? Pero el ejemplo de la manzana me llena más a mí, porque, o sea, yo una manzana, tengo la mitad de esa manzana y tengo la mitad de la misma manzana. Si junto las dos mitades, completo una manzana, ¿no? 1, ¿no? Siempre queda más eso, ¿no? Ya, entonces acá tendría el 1 que pasaría restando. Según lo que hemos visto antes, pasaría restando. Resulta que 1 menos 1, eso es 0. Entonces C vale 0. Entonces ahora yo reemplazo eso en la fórmula que dice, o sea, yo acá le coloco una C que es de cantidad, cantidad de cuadraditos, ¿no es cierto? Que sería AN cuadrado más BN más C. Y reemplazo acá lo que vale el A, el B y el C. Bueno, el C ya sabemos que es 0, por tanto toda la última parte desaparece. El A es un medio y el B también es un medio, ¿no es cierto? Entonces el A es un medio y el B es un medio. Ahí. Acuérdense que arriba he escrito yo que era n cuadrado partido en 2 y n partido en 2. Es lo mismo que un medio por n cuadrado. Es decir, n cuadrado partido en 2 es lo mismo que un medio por n cuadrado. Ya, entonces, ahora podemos calcular lo que se pida. Pues ahora voy a ver qué es lo que se pide, la fase 46. Y la fase n sería esto. Eso es la fase n. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí tengo la fase 46. Y reemplazo. Ahí yo reemplazo el 46. Y ahí eso lo meto en la calculadora. Aquí tengo la calculadora. Y coloco un medio. Más un medio. Partido en 46. Y da 1081. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, Dígame. Ya, entonces acá dice dibuje una secuencia si la fase n está dada por 7n más 1. Lo que pasa es que en la prueba vienen unos que te dan la figura. Yo supongo que van a colocar eso porque tiraron una prueba tipo y en la prueba tipo aparecía eso. Por ejemplo, te dan la expresión y con esa expresión tú tienes que ver cuál figura se adapta a la expresión. ¿Cuál secuencia? Entonces, por ejemplo, acá tiene que ser una secuencia que vaya de 7 en 7, ¿no? Porque tengo 7n, bueno. Entonces lo que voy a hacer acá es colocar el 1,
el 2, el 3. Entonces aquí en la n coloco el 1. Entonces yo reemplazo el 1 en la n, el 2 en la n y el 3 en la n. Entonces digo 7 por 1, eso es 7, más 1 son 8. 8. 7 por 2 son 14, más 1 son 15. Y acá 7 por 3 son 21, más 1 son 21 más 1 son 22, ¿no? Ya. Entonces yo ahora debo buscar una figura, por ejemplo, si estuviera en la prueba, me dicen dar la alternativa, y en una de las alternativas debe aparecer una que tenga 8 figuras, después tenga 15 y después tenga 22. Entonces, como aquí yo no puedo hacer los dibujos, lo que le dije a ustedes es que me dibujaran una secuencia. Por ejemplo, podría dibujarlas con X. Por ejemplo, la primera tendría 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X. La otra tendría 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y la otra tendría 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. No sé si faltó alguna, pero esa sería la idea. Y acá el mismo tema. Ya, pasamos al 16. Dice, dada la siguiente secuencia de rectángulos, tengo el R1 que tiene el largo y el alto, el R2 que tiene el largo y el alto con sus medidas, y el R3 que tiene el largo y el alto con sus medidas. Entonces lo que pasa es que las medidas van a estar en una cierta secuencia. Por ejemplo, acá tengo 12, 16, 22. Acá tengo 6, 8 y 10. Entonces aquí yo voy a tener la figura 1, la figura 2, la figura 3. El largo sería 12, 16 y 22. 12, 16 y 22. El alto sería 6, 8 y 10. Ya, entonces, si yo saco la diferencia de 12 y 16, eso es 4. Pero de 16 y 22 no es 4. Eso es 6. Por lo tanto, esta sería cuadrática. Pero en cambio, esta de acá tiene una diferencia de 2 en 2, ¿no? Entonces, esta sería más fácil encontrar la ecuación que rige esto, la expresión que rige esto. Primero serían 2n. Entonces, si yo estoy en la fase 1, en la figura 1, y tengo 6, y sé que va aumentando en 2, entonces la figura 0 debiese tener 4, entonces sería más 4. Y ahí tengo la expresión del alto. La del largo, voy a tener que encontrar el A, el B y el C, ¿no? Armarme de paciencia. Entonces acá sería la expresión del largo. Ya, entonces, primero la primera cantidad, que es 12. La otra es 3A más B, y eso es igual a 4. Y la otra es la diferencia de la diferencia, que es 2. Serían 2A igual a 2. Eso no lo coloqué, la diferencia. La diferencia es 2. Profe, disculpe, Dígame. ¿por qué A más B más C es 12? Porque la primera cantidad es 12, ¿no? Sí, y lo del 4, Porque entre 12 y 16 es 4, ¿no? Porque esta sería la diferencia y esta es la diferencia de la diferencia.
¿O no? Diferencia es 2. La diferencia entre 4 y 6 es 2, ¿no? Y esa debiese ser constante. Sí, gracias. Ya. Entonces, yo sé que el valor de A es 1. ¿Por qué es 1? Porque obviamente al resolver esto va a dar 1. Entonces, como A vale 1, reemplazo el 1. Esto daría 3. Entonces, de 3 pasa restando. Y ahí tendría el valor de B. B vale 1. También. Y finalmente ocupo la primera. Entonces este sería 1. Ese sería 1. Y ahí calculo C. Estos dos 1 pasan restando al 2. Ambos. Entonces C sería 10. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo calcular la expresión que corresponde al largo. Y esta es an cuadrado más bn más c. Entonces en esta expresión yo reemplazo lo que vale a, lo que vale b, lo que vale c. Entonces el a y el b valen 1. 1. Y el c vale 10. Ese vale 10. Entonces aquí tendría la expresión del largo. Entonces ahora para poder encontrar lo que se pide el área y el perímetro del R42. Yo necesito saber cuál es el largo y cuál es el alto de la figura R42. De la figura 42. Entonces aquí realizamos el cálculo del largo y del alto de la figura 42. Entonces el largo sería 42 elevado a 2 más 42 más 10. Y ahí me daría lo que es el largo. Ya da un número grande. Sería 42 elevado a 2 más 42 más 10. Sería 1816. Y el alto es más fácil. El alto es una lineal, ¿no? Ya, pues la del alto, de hecho, está acá. Es 2n más 4. 2n más 4, entonces sería 2n, que es 42, más 4. ¿Cuánto es eso? Serían 2 por 42. Y eso nos dan 88. Entonces ahora puedo calcular lo que es el perímetro y el área. Ya, entonces, como es un rectángulo, la fórmula del perímetro de un rectángulo
es 2 veces el largo más 2 veces el alto. Entonces ahí yo reemplazo el largo y aquí reemplazo el alto. El largo serían eso. Y el alto es ese. Es mucho más largo que alto. Entonces el perímetro sería, al resolver eso en una calculadora, serían 2 por 1816 más 2 por 88. Y daría 3808 el perímetro, ¿no? ¿Cuánto era? 3808. Y esto creo que está en centímetros. Mientras que el área es el largo por el alto. Entonces reemplazamos. El largo es esa cantidad y el alto es 88. Pero me equivoqué y si puedo coloqué 2 veces ya. 159.808. Ahí tendría el área. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Parece que no. Y este sería el último que tengo planeado. Entonces acá dice, considere la siguiente secuencia. Entonces se da una secuencia donde hay esferas que son rosas, azules y verdes. Rosas, azules y verdes, rosas, azules y verdes. ¿Cierto? Dice, determine la cantidad de esferas de cada color. En este caso en la fase 64. Entonces, si nos damos cuenta acá, esta tiene 3, esta tiene 3, esta tiene 3 y esa tiene 3. ¿Se escucha, chicos, o no? ¿No me estoy escuchando? Sí, profe, se escucha. Ya. Ya, entonces las... Profe, y las esferas azules van aumentando de 2 en 2. Sí, pero las rosas, si se dan cuenta, no aumentan en nada. Por lo tanto, esa sería una constante. Porque esto es igual cuando yo tengo una gráfica. No sé si usted alguno recuerda el concepto de las gráficas. Funciones. ¿Alguien recuerda sobre funciones en el colegio? Ya, entonces, acá yo tengo la fase 1, tengo la fase 2, tengo la fase 3 y tengo la fase 4. Entonces, en la fase en este caso 1, 2 y 3 y 4 para el rosa, se repite, siempre es 3. Siempre es 3. Entonces la expresión que quedaría ahí sería 3. Como uno de ustedes dijo que el azul iba de 2 en 2. ¿No es cierto? Pero el problema es el verde, porque el verde yo veo que aquí tengo 2, aquí tengo ¿cuántos? 5, y cada vez estoy viendo que se aumenta bastante más. Entonces, aquí yo digo fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y la rosa no tiene ni un sentido porque siempre es 3. 3, 3 y 3.
Es decir, esta no es lineal ni cuadrática, es una constante, siempre es 3. Independiente de la fase, siempre va a ser 3. ¿Se entiende eso, no? Ya, imagino que sí. ¿Me escucho o no? Sí, profe. Ya. La azul tendría 1, 3, 5 y debiese tener 7 acá, ¿no? 7. Tiene 1, 3, 1, 3, 5 y 7. Esta es lineal porque tiene una diferencia, que es una diferencia de 2, ¿no? Siempre va contando en 2, en 2, en 2. Mientras que la verde tiene 2, acá tiene 5, serían 2, serían 5. Acá tengo 3, más 3 son 6, 7, 8, 9, 10, tiene 10. Y acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lo voy a contar de nuevo, que es fácil equivocarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Cuánto lo mismo? 5, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto lo mismo? Ya. Aquí la diferencia entre 2 y 5 es de 3. Después entre 5 y 10 es de 5. Y después entre 10 y 17 es de 7. Pero la diferencia entre 3 y 5, esa es 2. Y entre 5 y 7, esa es 2. Entonces la diferencia es constante. Por lo tanto, esta es cuadrática. Entonces yo voy a primero a trabajar con la verde, que es la más difícil. Verde. Entonces la verde voy a decir que A más B más C es igual a 2. Pero no es a 2, es a... Ah, sí, es a 2. Y la otra sería 3A más B es igual a 3. Y el 2A también es igual a 2. Entonces siempre comienzo con la de más abajo porque tiene una sola incógnita, que sería A es igual a 2 sobre 2. Y la del medio, que sería esta, yo reemplazo el 2 sobre 2, que es el 1, en el A. Ahí reemplazo el 1. Entonces quedaría que B va a ser 0 acá, ¿o no? Porque va a quedar... Este 3 va a pasar restando. Quedaría 3 menos 3, lo cual B es igual a 0. Entonces tengo el A que es 1, el B que es 0. Y aquí yo reemplazo. Sería el A vale 1, el B es 0, desaparece. Entonces me va a quedar que C vale 1 al despejar eso. Entonces ahí tendría el valor de C, tendría el valor de B y tendría el valor de A. Entonces la cantidad de verdes va a ser AN cuadrado más BN más C. Entonces los verdes van a quedar, el A vale 1, va a quedar N cuadrado entonces. El B vale 0, entonces no se escribe, y el C vale 1, entonces quedaría N cuadrado más 1. Se podría haber sacado a ojo, ¿no? Tendría que haber sido entonces los cuadrados más 1, ¿no?
Por ejemplo, acá 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2. Acá 2 al cuadrado es 4 más 1, ¿no es cierto? Se podría haber sacado a simple vista. Tendría que haberme dado cuenta de eso, que eran los cuadrados más 1. Pero no siempre va a ser así de sencillo. El tema es que con la fórmula yo los puedo sacar siempre. Independiente si es sencillo o no es sencillo, ¿no? Acá, por ejemplo, serían 9, 3 al cuadrado es 9 más 1, tenía 10, ¿o no? Este es 16 más 1 son 17, ¿sí? Cuadra a la perfección. Y la que es la azul, la azul le vamos a colocar A. Esta va de 2 en 2, parece, sí, de 2 en 2, entonces sería 2n. Entonces, acá yo tengo en la azul, tiene uno solo. Entonces quiere decir que en la fase 0 tendría menos 1, porque va aumentando en 2 en 2. Y puedo ver si realmente es 2n menos 1. Como si reemplazo, por ejemplo, el 3, serían 6 menos 1, son 5. ¿Sí? Si reemplazo el 4, serían 8 menos 1, 7. ¿Sí? Y la rosa, esa no tiene sentido para nada. Me quedaría así, ahí sí. ¿Por qué no tiene sentido? Porque la rosa va a ser igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que pregunta? Para la fase 64 que vea de cada color. Entonces, por ejemplo, la verde serían 60 y ¿cuánto es? Y 4, ¿sí? Si es 64 al cuadrado. Más 1. Eso daría 4097. Y la azul reemplazo 64 ahí. Serían 2 por 64 menos 1. Serían 127. Y finalmente, la rosa siempre va a ser 3. Independiente del valor de n. Siempre va a ser 3. Entonces ahí tendrían los resultados correspondientes.